Gracias a Dios, hermana Jocabet, y gracias a todo el cuerpo ministerial de la Secretaría de Ministerio Social, a quienes saludo fraternalmente en Cristo Jesús, al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor le bendiga, y a todos los miembros de las diferentes comisiones generales y presbiteriales de esta Secretaría, en sus respectivos presbíteros. Deseo que el Señor sea con todos ustedes y que efectivamente el propósito de este trabajo se cumpla para la gloria del Señor. El tema que se me pidió considerar con ustedes: fortalecidos por gracia. Y para ello, la base bíblica asignada es el versículo 10 del capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, que a la letra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, en tus manos estamos. Tu gracia y tu espíritu nos sustente y nos dé fortaleza y poder para gloria tuya. Que tu palabra sea de bendición y vida para cada uno de nosotros. A ti la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén. La situación que vivimos en este momento, hermanos amados, es verdaderamente inquietante en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Pero yo solamente quiero reflexionar con ustedes en este aspecto tres asuntos: lo relacionado con la pandemia y el COVID. A nivel nacional, hasta el día de ayer, cifras oficiales: contagios 378,285, muertos 42,645. En México, cada 24 horas hay un promedio de 6,500, 6,700 contagios diarios. Y el día de ayer, por ejemplo, en las últimas 24 horas, 737 muertos. Todo esto efectivamente genera un ambiente difícil. Con motivo de manera particular del COVID a nivel mundial, se han perdido 25 millones de empleos. En México, de acuerdo al registro del INEGI, en el primer trimestre de este año de gracia 2020 se perdieron 2 millones. Y en lo que corresponde al segundo trimestre, la pérdida de empleos se elevó casi a 1 millón. A estos dos asuntos, COVID con sus efectos directos y colaterales, al desempleo, habría que agregar efectivamente la situación que en este momento estamos enfrentando como iglesia. Y me refiero concretamente a los templos cerrados, que por observancia a las disposiciones oficiales tenemos que mantenernos en casa, no solo para cuidarnos a nosotros, sino para cuidar también a los demás. Las disposiciones gubernamentales, tanto a nivel federal, estatal y municipal, algunas no son del todo congruentes, y lo relacionado con el semáforo epidemiológico, pues también nos presenta una situación que agrava más esta situación que hoy estamos viviendo. Creo que con esto es suficiente para que nos demos cuenta de la situación que vivimos y el impacto que esto genera, no solo en el área física, que afecta nuestra salud, sino también en el área emocional. Todo esto ha generado cierto desánimo. En el aspecto mental, efectivamente, hay un desgaste, consciente o inconsciente, por todo este bombardeo de información y de noticias relacionadas con el COVID, con el desempleo y con los templos cerrados.
todo esto genera un desgaste mental, pero también en el área espiritual, ¿por qué no decirlo? Hay cierto enfriamiento en el corazón de muchos de nuestros hermanos e incluso inquietud, confusión y también enfriamiento en algunos pastores. Así que el impacto de toda esta situación en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, nos lleva precisamente a la necesidad de considerar, de reflexionar acerca de la fortaleza que necesitamos del Señor, no solo para enfrentar esta pandemia, sino sobre todo para salir adelante, fortalecidos por gracia. ¿Qué es la gracia? De manera muy sencilla, manifestación gratuita e inmerecida de los favores de Dios. Esa gracia gratuita e inmerecida de Dios se hace patente en nuestra vida, en primer lugar, en nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo número 8, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, pues es don de Dios. En segundo lugar, por gracia. Después de que hijos de Dios, el espíritu de exilio vino a nosotros y a partir de ese momento nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Pero también una manifestación más de la gracia de Dios para con nosotros es su amor. Oseas 14:4 dice el Señor, os amaré de pura gracia. Creo que con estas referencias que tienen sustento bíblico respecto a la salvación, respecto al hecho de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros y cómo ese amor que de pura gracia Dios nos manifiesta, abre nuestro entendimiento y nos queda claro que a partir de ahí todos los beneficios que nosotros recibamos de Dios no solo son gratuitos, sino son inmerecidos, porque nada merecemos. Pero Dios, en su infinita gracia, hace posible nuestra salvación, hace posible que su Espíritu more en nosotros, hace posible su amor, hace posible que su palabra encarne en nuestros corazones, hace posible su presencia, su consejo, su dirección, su ayuda, su fortaleza. Bendito sea el Señor para siempre. Aunado a esto, dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunado a ello, podemos considerar el versículo 10 del capítulo 41 del mismo libro de Isaías. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, amados hermanos, es importante considerar
la fuente de gracia que emana de Dios, no solo en cuanto a la salvación, en cuanto al espíritu, en cuanto a su amor, sino también en cuanto a la fortaleza que Él hace posible en nosotros. Y esa fortaleza de Dios la necesitamos siempre y más aún en el momento especial que estamos viviendo. Él y no otro es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizá así nos sentimos en este momento, con un desgaste, con una desesperanza, sin ánimo, sin aliento. Pero hay uno en los cielos que mira toda esta circunstancia, condición y situación por la que estamos pasando, y por su Santo Espíritu, Él nos levanta, Él nos anima, Él nos impulsa y nos lleva adelante fortalecidos en su gracia y en el poder de su Espíritu Santo. Con cuánta razón dice el salmista: Dios es nuestra fortaleza, no nosotros. No que seamos superhombres o supermujeres, superpastores o superministras. No, Dios no solo nos da de su fuerza, de su vigor, de su fortaleza, de su poder, sino que Él mismo es fuerza, vigor, fortaleza y poder. Dios es nuestra fortaleza. Nos sentimos débiles, cansados, agotados, fatigados. Dice el Señor: bástate mi gracia, fortalecidos por gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, cuando nosotros no solo conocemos, sino experimentamos de Dios esa gracia, esa fortaleza y ese poder en medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio de los tiempos cerrados, en medio de cualquier circunstancia adversa, podemos decir, como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es nuestra fuerza. Por eso el profeta Habacuc, después de haber recibido la visitación de Dios, después de haber escuchado la palabra de Dios, puede decir: aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya ovejas en la majada, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo esto, a pesar de todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aleluya. Amados hermanos de la Secretaría de Ministerio Social, yo deseo con todo mi corazón que no solo ustedes, sino todos nosotros, los que por gracia del Señor hemos sido salvos, podamos decir como el profeta Habacuc en la circunstancia en la que hoy nos encontramos: Jehová el Señor es mi fortaleza. Para que de esa manera, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, podamos levantar nuestro ánimo, podamos seguir adelante y podamos seguir trabajando para la gloria del Señor. Y por eso hoy decimos como el salmista: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Que podamos decir en esta circunstancia difícil, no solo te amo, sino además, Señor, creo en ti, espero en ti, descanso en ti, me levanto en ti, trabajo en ti, y en tu nombre, Señor, venceremos. ¿Qué hacer para ser fortalecidos por su gracia? ¿Qué hacer para que su poder y su fuerza se perfeccionen en nosotros?
Quiero, hermanos amados, hasta donde el tiempo me lo permita, considerar algunos personajes bíblicos para que consideremos la circunstancia que ellos vivieron y cómo fueron fortalecidos por gracia de Dios en sus vidas y pudieron seguir adelante y pudieron ser victoriosos en Dios. En primer lugar, me quiero referir al rey David. El primer libro de Samuel, en su capítulo 30, refiere las circunstancias difíciles por las que pasó el rey David. Y concretamente, cuando los amalecitas llegaron al campamento donde estaba David y sus siervos, no solo lo destruyeron, lo quemaron, sino que además se llevaron cautivas a sus mujeres, a sus hijos, sus bienes y todo lo que ellos tenían. Cuando David supo de esto, su corazón se quebrantó, su corazón desfalleció. Y como dice claramente la Escritura, no tuvo fuerzas. Sin embargo, no tuvo fuerzas para llorar más. El rey David lloró, se angustió, se afligió, vivió una situación difícil, como quizá muchas de las familias de nuestros hermanos han vivido o están viviendo. Pero dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Fíjate bien, hermano, cómo dice la Escritura, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Consultó al Señor, fue a Dios, y Dios fue hallado por David. Dios escuchó el ruego y la súplica de David, y Dios le respondió, y fortalecido por el Señor, David recuperó sus bienes y todo de lo que habían sido despojados, confirmando con ello que en Dios está nuestra fuerza, está nuestro vigor y está la victoria que nosotros anhelamos, pero para ello necesitamos entrar a las tiendas del Altísimo, consultar al Señor, fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza a través de la oración. Cuando nosotros esto hagamos, entonces por gracia seremos fortalecidos por el Señor. En segundo lugar, quiero referirme a Gedeón. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió, como a veces no solo los inconversos, sino incluso algunos creyentes también responden. Si Jehová está con nosotros, entonces, ¿por qué nos han sobrevenido tantos males? Si Jehová es el Señor, entonces, ¿por qué somos asediados, sitiados, despojados por los madianitas? Quizá hoy, efectivamente, este tipo de cuestionamientos o de reflexiones pasan por el corazón y por la mente de muchos. Si el Señor está conmigo, entonces, ¿por qué me contagié? Si el Señor está con nosotros y es poderoso, ¿por qué no sanó a mi padre? ¿Por qué no sanó a mi madre? ¿Por qué no sanó a mi hijo? Y empezamos a hacer ese tipo de consideraciones hasta llegar al punto de decir, como incluso Gedeón lo expresó, Jehová
nos ha desamparado. Sin embargo, queridos hermanos, Dios, el Dios de amor, el Dios de gracia, no nos reprocha, ni nos censura, ni nos condena por ese tipo de reflexiones o de actitudes que nosotros lleguemos a asumir con Él. Antes bien, con ojos de amor, de gracia y de misericordia, Él nos mira como miró a Gedeón según el versículo 14 de Jueces 6. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Y nuevamente miramos nuestros recursos, nos miramos hacia nosotros mismos, y cuando nos vemos hacia nosotros mismos nos damos cuenta que somos limitados, insuficientes, incapaces, y que nada podemos hacer. Lo mismo pensó Gedeón, y así se lo dijo al Señor. Pero el Señor vuelve a decirle: ve, yo estaré contigo. Hermanos amados, qué importante es vivir en la seguridad de la presencia del Señor. Qué importante es que su palabra encarne en nosotros, que no solo la creamos con nuestros sentidos físicos, sino sobre todo con nuestros sentidos espirituales. Y cuando esa palabra se perfecciona en nosotros, entonces verdaderamente nosotros recobramos nuevas fuerzas, nuevo vigor en Dios. Después de algunas otras situaciones que describe el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces, quiero llamar tu atención en lo que dice el versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Dios vino sobre aquel varón a quien el Señor le había dicho: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, dice el versículo 9 del capítulo 7, que aquella noche las manos de Gedeón se fortalecieron y Dios le adiestró para la batalla. Pero fue necesario ese encuentro con el Señor, esa palabra del Señor, la presencia del Espíritu de Dios, para que Dios hiciera posible lo que para Gedeón e Israel era imposible. 32,000 guerreros estaban a la disposición de Gedeón, y de esos 32,000, solamente 300 fueron a la batalla, menos del 1%, para que se cumpliera lo dicho por la Escritura: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego entonces, hermanos amados de la Secretaría de Ministerio Social, debemos buscar a Dios, debemos abrazarnos del Señor y debemos fortalecernos en el poder de su fuerza mediante la asistencia y poder de su Espíritu Santo, para que así como el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, así también el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y en el nombre del Señor seamos más que vencedores para la honra y gloria de su nombre. Ministerio social en cuanto al evangelismo. Necesitas
del poder del Espíritu Santo. Ministerio social en cuanto al discipulado necesita ser lleno de la sabiduría, de la gracia del Señor. Ministerio carcelario, oh hermanos amados, nuestra lucha no es contra amalecitas o contra madianitas, sino contra legiones de maldad. Y de allí la importancia de ser revestidos con el poder de Dios mediante su Espíritu y ser fortalecidos en la gracia del Eterno. Cuando nosotros esto hagamos, entonces, al igual que a Gedeón, también el Señor nos dará la victoria. Otro personaje a través del cual el Señor nos da muchas enseñanzas. Elías. Si David se sentía desgastado, si Gedeón tenía miedo, Elías estaba desanimado, porque siempre abrigó en su corazón que en razón de su mensaje y de las obras portentosas que el Señor hizo a través de él, Israel creyera que Jehová es Dios, que Él es Dios único y verdadero, que Él es el Dios viviente. Y sin embargo, Israel, empezando por su rey Acab, no solo no creyó, sino que endureció su corazón. Y a pesar de que Dios se manifestó con poder, haciendo descender fuego del cielo y consumiendo el holocausto, para que fuera manifiesto que Él es Dios, el pueblo lo entendió. El pueblo endureció su corazón y Jezabel, mujer de Acab, amenazó al profeta Elías de darle muerte. Elías salió huyendo, esa es la palabra, para salvar su vida. Caminando, kilómetros, hasta que llegó debajo de un enebro y exhausto, hambre, sed, cansancio físico y sobre todo emocional y espiritual, se quedó allí profundamente dormido, sintiéndose abandonado de la mano de Dios. Sin embargo, dice la Escritura, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Los ojos del Altísimo estaban sobre aquel su siervo. Y mientras éste dormía, el Señor le preparó alimento y le proveyó de agua, y despertándole, le dijo, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Elías comió, bebió y se volvió a dormir porque su cansancio y agotamiento era intenso. Y nuevamente el ángel de Jehová prepara alimento y bebida para atender la necesidad física de aquel su siervo. Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Y claramente dice la Escritura, amados hermanos, que fortalecido por gracia con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, al monte Oreb. ¿Qué hizo posible esa fortaleza? La visitación de Dios, la respuesta de Dios, el amparo de Dios, la protección de Dios. Consecuentemente, si nosotros nos sentimos agotados, desanimados, desalentados, con miedo, como Elías, hermanos, hay uno en los cielos
que ve lo profundo de nuestro corazón, que escudriña nuestra mente y que está presto para respondernos, para estar con nosotros. Y por ello, después de que Elías camina 40 días hasta llegar al monte de Dios, allá Dios vuelve nuevamente a aparecer a Elías. No precisamente en un poderoso viento, no en un fuerte terremoto, tampoco en el fuego, sino dice la escritura en un silbo apacible. Y en ese silbo apacible, Elías escucha la voz del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Por supuesto, el Señor lo sabía. El Señor lo sabía. Hermanos, el Señor no quiere vernos postrados, derrotados, desanimados, desalentados. El Señor no quiere que nosotros vivamos con un sentimiento o pensamiento de fracaso, de derrota. No. Así como el Señor levantó a David, a Gedeón, también levantó a Elías. Le dio fuerzas, le dio vigor y vino sobre él para que Elías, a partir de ese momento, con valor, con fe, con seguridad, con poder de Dios, no solo enfrentar al rey Acab, sino también a todo Israel. Y de esa manera el nombre del Señor fuera glorificado en la vida de aquel su siervo. Jeremías es otro caso, hermanos, que pues anunció la palabra del Señor cerca de 23 años y no vio respuesta, no vio un cambio, no vio una conversión de parte del pueblo. Y quizá eso lo desalentó, lo desanimó al punto de decirle a Dios en su soledad: acuérdate de mí y visítame. Una oración, 5 palabras: acuérdate de mí y visítame. Pero esa oración inmediatamente llegó a la presencia de Dios y Dios le asistió, Dios le respondió y vino palabra al corazón del profeta Jeremías. Y el mismo profeta da testimonio diciendo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, fortalecidos por gracia, por el Espíritu Santo, fortalecidos por gracia, por el poder de su palabra viva en nuestro corazón. Amemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Fortalezcámonos en la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa palabra no solo nos trae paz, sino también nos trae fortaleza. Sin embargo, aun cuando esto sucede, llegamos a asumir una actitud similar a la de Gedeón. Dios nos ha desamparado. A la de Elías: mejor quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. O la de Jeremías, quien llegó a considerar que su ministerio era tan perfecto, tan bueno, tan excelso, que a causa de su ministerio él sufría oprobio y sentía que la mano y la justicia del Señor no estaban en su favor para guardarle, para librarle o para defenderle. Y en ese pensamiento del profeta Jeremías, que muchas veces es nuestro pensamiento, porque llegamos a creer incluso que Dios no es del todo justo,
¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi familia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia de Dios para con sus hijos? Cuando ese pensamiento se expresó por parte del profeta Jeremías en los versículos 17 y 18 del capítulo 15, el Señor le respondió: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes, dice Jehová el Señor. Hermano, si hay áreas en nuestra vida que necesitan ser convertidas al Señor, hagámoslo. Él, en su divina gracia, nos visita, nos asiste, nos fortalece, nos da fuerzas, pero también nos pide que nosotros nos volvamos a Él, que mejoremos nuestros caminos, que mejoremos nuestras obras, para que su gracia se perfeccione en nuestra debilidad y en el poder de Dios. Nosotros seamos guardados, defendidos, librados y redimidos por el Señor nuestro. Y cuando nosotros esto hagamos, entonces también el gozo de Jehová será nuestra fuerza. Aleluya. Finalmente, no podríamos nosotros dejar de considerar, como dice nuestro hermano Hernán Cortés, al personaje más grande que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepas, quiero que recuerdes, y que lo recuerdes en los momentos más difíciles o críticos que enfrentes o que vivas. El Señor Jesús, nuestro Salvador, también se entristeció, también sufrió la soledad, el abandono de los suyos, la traición y muchas otras cosas más que llevan al profeta Isaías a describirlo como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando llegó la etapa última de su vida aquí en la tierra, dice la Escritura que cuando fue a orar a Getsemaní, él pudo decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. A veces llegamos a creer que como cristianos no debemos decir que estamos tristes. A veces, en una idea equivocada, desde mi punto de vista, llegamos también a pensar que como pastores no debemos manifestar tristeza o dolor ante la congregación o ante los demás hermanos, porque si esto hacemos, pensamos qué ejemplo o ánimo les vamos a dar. Sin embargo, la Escritura es muy clara. El Señor Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Allí en oración al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, como sea tu voluntad. Tal era la agonía que pesaba sobre su corazón, sobre su mente, porque no estaba luchando contra los soldados, contra los líderes religiosos de su tiempo, sino contra legiones de demonios que lo acechaban, que lo sitiaban. Pero allí, en esa agonía de su muerte, donde dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, allí
se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El mismo Señor no solo requirió de ser ungido con el poder del Espíritu Santo, sino que en los momentos más críticos de su peregrinar aquí en la tierra necesitó de la fortaleza de Dios. Y Dios, que considera nuestra necesidad y la necesidad de su Hijo amado de los cielos, Cristo Jesús, envía uno de sus ángeles para fortalecerle. Hermano, ¿cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cómo te sientes? ¿Desgastado como David? ¿Con miedo como Gedeón? ¿Desanimado como Elías? ¿Solo como Jeremías? ¿Triste como en su momento el Señor Jesús también lo experimentó? ¿Cómo te sientes? En aquel entonces Dios envió uno de sus ángeles, pero ahora Dios ha enviado su espíritu. Dios ha enviado su espíritu para fortalecerte, para alentarte, para decirte una y otra vez, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mío eres tú, dice el Señor, te puse nombre. Somos de Dios. Él nos ha escogido. Él nos ha llamado para servirle. Y ahora, como parte de la Secretaría de Ministerio Social, en el ministerio donde el Señor te ha dado, allí sírvele. Quizá tus fuerzas sean escasas. Quizá tu capacidad sea limitada. Quizá tu ánimo en este momento esté por los suelos. Quizá incluso has llegado a pensar en el fracaso, en la derrota. Levántate, dice el Señor. Ten ánimo y trabaja, porque yo estoy con vosotros. Clama al Señor, hermano. Clama al Señor en esta mañana. Que el Señor fortalezca con el poder de su fuerza a su siervo, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, al frente de nuestra amada iglesia. Que el Señor fortalezca en el poder de su espíritu y en la manifestación de su gracia a su sierva, nuestra hermana Jocabel Basaldúa. Que el Señor fortalezca a cada uno de los directivos generales y presbiteriales de esta secretaría y de todas las secretarías de los diferentes presbiterios. El Señor está con nosotros. Así como le dijo a Gedeón, ve, porque yo estaré contigo. Ve con esta tu fuerza. Y así como el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, que así el Espíritu de Dios venga hoy sobre todos y cada uno de nosotros, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y allí, en tu debilidad, en tu flaqueza, en tu tristeza, en tu soledad, en tu abatimiento, dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón que tu gracia se haya perfeccionado en nosotros. Desde el día en que creímos y alcanzamos por fe salvación, de ahí en adelante, Señor, gracia sobre gracia fue en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, vino a morar para asistirnos, para fortalecernos, para darnos fuerza, vigor y poder, y para hacernos saber que no estamos solos, para hacernos saber que en medio de los problemas, de las luchas, de las circunstancias, de la pandemia, del desempleo,
de la crisis económica, de los templos cerrados. Tú estás con nosotros, porque las puertas de la gracia, el trono de la gracia sigue abierto para todos los que te buscan, para todos los que invocan tu nombre, para todos aquellos que van a ti como David y se fortalecen en ti, Señor. Nuestra lucha no es contra los amalecitas, no es contra los madianitas. Nuestra lucha, Señor, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra legiones de maldad. Pero hay poder en tu sangre preciosa, Cristo. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor eterno. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro vigor, tú eres el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si en esta mañana, Señor, alguno de nuestros hermanos, miembros de esta Secretaría de Ministerio Social, se sienten cansados, se sienten desesperados, se sienten desalentados, Señor, así como extendiste tu diestra y la pusiste sobre aquel tu siervo, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, para decirle: no temas, yo soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Extiende tu diestra de gracia y de poder y fortalece nuestro espíritu. Fortalece nuestro espíritu, Señor, el espíritu de tu iglesia, el espíritu de tus siervos, el espíritu de cada uno. ¡Ay, sari, sari, sari! El espíritu de cada uno de tus hijos, Señor. El enemigo no tiene parte ni suerte, y aun cuando esta peste ha hecho estragos, no solo en el área física, sino también en el área emocional, mental y espiritual, tú eres, Señor, el que restaura, el que nos da vida, el que nos da nuevas fuerzas por tu Santo Espíritu, porque nosotros esperamos en ti. Y dice tu palabra que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, fortalecidos por gracia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fortalecidos por gracia del Espíritu Santo de Dios, fortalecidos por gracia, por el Eterno. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Jehová el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Gracias, gracias, Señor, por tu fortaleza, por el poder de tu fuerza, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida, Señor, de cada una de tus hijas. Guárdanos en tu nombre, guárdanos en tu espíritu, guárdanos en tu fortaleza y poder hasta el día en que tú vengas por nosotros o nos llames a tu divina presencia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por tu divina gracia, oh Señor. Amén, amén y amén.